Bienvenidos a un podcast con valor con Daniel Rustrián, un espacio para hablar sobre el futuro de nuestro municipio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una segunda emisión de su podcast con valor. Hoy tenemos a Hugo Maúl, presidente del CIEM. Bienvenido, Hugo, a este espacio. Muchísimo gusto, gracias por esta invitación de parte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Es una gran oportunidad poder estar en un programa en el que vamos a tratar de darle a la ciudadanía más elementos de juicio para tomar una buena elección, y en el caso particular tuyo, pues yo celebro estar en un podcast y no estar bailando en un TikTok, porque esto demuestra una seriedad que en esta particular campaña creo que brilla por su ausencia. Entonces, en lo que corresponde, alabo el buen juicio y el buen tino de este tipo de programas. Muchísimas gracias, Hugo. Contarles a la audiencia y también, Hugo, cómo fue que construimos nuestra propuesta de trabajo. En primer lugar, recorrimos el municipio, conocimos la realidad en cada una de las comunidades, hicimos encuestas para determinar cuáles eran las prioridades de manera global y luego hicimos un ejercicio de mesas de diálogo en donde los vecinos definían sus problemas y priorizaban la solución a cada uno de ellos y cuáles eran los proyectos prioritarios para ellos. Y por último, con un equipo técnico que tiene conocimiento en cada área, se empezó a elaborar cada una de las propuestas. Nuestro plan tiene 4 ejes estratégicos, 11 pilares fundamentales y son 75 promesas de campaña que son la base sobre la cual nosotros vamos a hacer en nuestro gobierno. Hoy específicamente nos gustaría desarrollar el tema de gestión municipal. Es muy importante. Nosotros en esa priorización que hicimos de la problemática, hay problemas compartidos en el municipio. Movilidad, seguridad, salud, agua y saneamiento. Pero hay un eje transversal que la gente nos comenta seguido, no solo en las comunidades, en la cabecera y en residenciales, que es la atención de la municipalidad. ¿Para qué se constituye una municipalidad? Y el código lo establece muy bien, se constituye para garantizar el bien común. Y ese garantizar del bien común requiere la participación de los vecinos, pero también una actuación mucho más efectiva de la municipalidad. Entonces quisiera hablarles en primer lugar del programa que nosotros hemos denominado Brigadas de Atención Municipal de Diálogo y Acción Inmediata. Te quiero contar cuál ha sido mi experiencia de lo que la gente dice los políticos. Primero, creo que hiciste una buena analogía. Ahorita lo que la gente está viendo pues son bailecitos, que está bien pues, pero si hay propuestas creo que son más valiosas aún. No, y si me permitís, yo creo que hay que ser muy valiente y también visionario, tener una propuesta en materia de gestión, porque prometer que les voy a bajar el cielo y las estrellas, creo que cualquiera lo podemos hacer. La gran parte ausente en el debate político guatemalteco es el cómo. O sea, no me digas qué, decime cómo lo vas a hacer. Nosotros en el CIEM, precisamente, cuando presentamos nuestra propuesta de plan de gobierno para los próximos 4 años, en esta ocasión, que es la 11ª vez que lo hacemos en los últimos 40 años, nuestro énfasis principal es ya no digamos qué hacer, digamos cómo hacerlo. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que esto es una propuesta valiente y responsable, porque solo prometer por prometer, pues eso no lleva a nada, sino precisamente decir yo sé cómo hacerlo. Yo creo que enhorabuena por eso, y también es creo yo, una señal distintiva de un político serio. Correcto. La apreciación que nos ha dado la gente es específicamente eso. Cuando visitamos las comunidades nos dicen, pero mire, no va a ser de lo mismo porque aquí ya nos han venido a ofrecer, a decir que van a solucionar el problema. Pasan los 4 años, pasan 8 o 12 años y el problema sigue ahí. Y una de las cuestiones por las cuales las personas dejan de confiar en la política y más específicamente en los políticos es por esas promesas incumplidas. Pero que también hay una perspectiva del funcionario público en general de que no hace nada, que gana y que no hace nada. Y quiero referirme al respecto de eso en el artículo 53 del Código Municipal de las atribuciones del alcalde. Dice en el inciso D que es una atribución y obligación del alcalde velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales, de los planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. Una sesión de consejo no es suficiente para evaluar eso.
Tiene que haber una supervisión y un constante acercamiento con la comunidad para entender cómo va a desarrollar ese plan. Normalmente, no sé si te has dado cuenta, pero cuando hay una autoridad en funciones, dice, hoy supervisamos y se la pasan de supervisión en supervisión, pero para nosotros la idea de una brigada es instalar toda la capacidad técnica y de los tomadores de decisiones en un periodo de tiempo. Por decirte un dato, 3 días consecutivos en el lugar para verificar el avance de estos mismos, pero no solo va a ir el alcalde, sino también los concejales y los síndicos, que es también una atribución de ellos. Dice en el artículo 54, atribuciones y deberes de los síndicos y concejales. Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones para las cuales sean designadas por el alcalde o el consejo. Es decir, que ellos tienen específicamente comisiones en las cuales se tienen que desempeñar. Y de esto ellos tienen que rendir un informe, pero incluso el informe no está normado, digamos, en el ámbito legal. No hay un manual que te diga un reglamento, el informe debe estar presentado de esta forma. Entonces, la mejor manera de atender a las personas es en el lugar, analizando, supervisando y evaluando la eficiencia de la administración pública. Creo que es una gran demanda de la población. ¿Cómo has visto también esa demanda de la población de una administración pública mucho más eficiente a la hora de prestar servicios públicos? Sí, es que creo que en esto que nos estás contando hay implícito un concepto que seguramente está más adelante en tu plan, que es la rendición de cuentas. Toda función pública, sea uno diputado, ministro, alcalde, uno tiene que rendirle cuentas al propio sector público de cómo maneja los recursos. Por eso está la Contraloría y demás entes que investigan, pero la principal rendición de cuentas no es al Ministerio de Finanzas, al Congreso, a la Contraloría, sino es a los propios vecinos. Pero no se puede dar una rendición de cuentas si uno nunca ha ido a poner la cara ante los vecinos previamente. Correcto. Entonces ahí es donde yo miro importante el acercamiento, y no el acercamiento solo de un alcalde, sino el acercamiento de quienes han recibido el voto popular para resolver los problemas concretos. A mí me gusta ese mecanismo porque se genera un compromiso de cara a cara con el pueblo. Y si después no se cumple, entonces vendrán las facturas que se cobrarán en la próxima elección, o incluso malestar que se ve reflejado luego en inconformidades de distinto tipo. Entonces, yo creo que es una buena estrategia acercarse al alcalde, que el alcalde sea un alcalde caminante, si le podemos llamar así, para que visite todos los lugares, y junto con esas identificación de problemas y soluciones, también luego rendir cuentas ante la población en función de lo que uno prometió. Es que eso es quizás algo de lo que Correcto. Se olvida. O sea, rendición de cuentas no es decir cómo gasté el dinero de acuerdo a algunas leyes que nadie conoce, sino es, mire, yo le prometí a usted que le iba a asfaltar este tramo de la carretera y que iba a poner drenaje. ¿Lo hice o no lo hice? Y eso a la población lo sabe. Entonces, está implícito en lo que estás diciendo que cuando uno va y pone la cara, pues o da resultados o paga las consecuencias. Sí, y de hecho, ese es, regresando a la conversación inicial, esa es la gran demanda del pueblo. Entonces, para nosotros es importante que cada uno de estas de los vecinos tenga uno de estos. Es por eso que nosotros hemos hecho un trabajo de ir de casa en casa y entregarle esto a la población. Y lo que nosotros esperamos al finalizar nuestra gestión es que la gente evalúe uno por uno y diga, bueno, ¿pasó el examen o no pasó el examen? Ese es el gran reto, demostrarle responsabilidad. Y un poquito de lo que estabas mencionando del tema de rendición de cuentas, si lo analizamos, este proceso de rendición de cuentas normalmente se da en la antesala de la municipalidad. Ahí ponen una pantalla, llaman tal vez a algunos de los cocodes y les dicen, miren, nos hemos gastado la plata de esta forma, pero la población en general no termina de enterarse de lo que está sucediendo, cómo se ha desarrollado, y creo que ese es el gran reto al cual nos enfrentamos, una rendición de cuentas, pero que sea palpable para la calidad de vida de la gente. No, mira, para mí es crucial poder trabajar con la gente, darle la cara, cumplirle, e incluso que la gente también se entere de los propios problemas que conlleva la administración pública, en este caso la municipal. Porque por muchas veces que el alcalde quiera trabajar y quiera hacer todo lo posible, hay reglas, hay leyes, hay normas que le impiden poder responder rápidamente. Pero cuando la gente entiende que es un problema compartido y la solución es compartida, se logran ejemplos de colaboración muy interesantes. Yo en un municipio del interior del país
donde se practicó un ejercicio único, puntual, en torno a este mecanismo que estás planteando. Al alcalde se le atrancaron las carretas porque no le trasladaron el dinero que le tenían que trasladar y no podía terminar él en tiempo la obra de drenajes. Y la comunidad, como se le acompañó en todo momento y fue completamente transparente, la comunidad de su dinero terminó la obra para que no llegara el invierno y se quedara a medias. Pero eso es porque hay confianza, eso es porque se muestran los avances y sobre todo porque la corporación municipal está cerca de los vecinos. Entonces considero que, digamos, es un mecanismo virtuoso de ejercer el poder. Debo decir también que es un mecanismo complicado porque mientras más empodera a las personas, también más exigencias hay, pero uno como vecino es lo que uno quisiera. Yo no soy vecino de este municipio, pero donde yo resido ya quisiera yo que mi alcalde auxiliar fuera así. Pues mi alcalde auxiliar, si va a mi barrio, lo más seguro es que lo sacan a patadas o a pedradas. Pero es porque no da la cara, no responde, aunque el partido que originalmente lo postuló decía que sí respondía, pero ella no responde. Entonces sí, yo creo que es una señal digamos, es una decisión importante, pero también conlleva un reto importante seguir este compromiso, pero creo que si se empieza con buen pie, pronto verán resultados y eso ya genera un mecanismo positivo de construir confianza. Y en esa lógica de ir fortaleciendo la participación ciudadana y cómo el vecino toma un papel mucho más activo en la toma de decisiones, un punto muy importante es un presupuesto participativo, tal como viene, digamos, del situado constitucional que tiene 4 categorías para asignar el presupuesto a las municipalidades. De esa misma forma nosotros queremos hacer. Tomar a los representantes de todos los sectores del municipio y cada aldea, cada sector, cada comunidad tenga un presupuesto y sea la misma población quien determine. Porque ya se hace un ejercicio, por ejemplo, a través de COCODES, que son los presupuestos de CODE. En este año 2023 se le asignaron a Fraijanes 26 millones, imagínate. Un presupuesto muy importante, solo para CODES, más el presupuesto que tiene de ingresos, que es casi de 140 millones de quetzales. Lo que nosotros queremos hacer es que la población participe y es algo que también está contenido. Y mira, mucho de lo que nosotros estamos hablando acá es responder a lo que está en ley, cómo se va a hacer. El artículo 17 del Código Municipal en los derechos y obligaciones del vecino establece que el vecino debe participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas municipales y comunitarias. Pero es algo que, como decís, donde vivís, no... ¿Cuándo te van a preguntar cuándo van a botar una escuela? ¿Cuándo van a cerrar la calle? Esa desinformación que se da dentro de la autoridad electa y la población es lo que ha generado esa desvinculación y desconfianza en la toma de decisiones. Sí. Totalmente. Donde yo vivo había un terreno donde había una cancha de básquetbol y de repente cerraron el terreno, empezaron a construir. Yo pensé que se estaban robando el terreno, entonces fui a hablar directamente a la corporación municipal a poner la queja que se estaban robando el terreno. Y para mi sorpresa era la propia corporación que estaban haciendo una mejora, pero como no avisan, no ponen un rótulo, uno no los conoce. Entonces sí, es todo lo que sea comunicación, todo lo que sea acercar al vecino es importante. Y me imagino que un municipio como Fraijanes, por la distribución geográfica que tiene y los accidentes geográficos, barrancos, montañas, se complica un poco más, pero digamos con mecanismos virtuales de comunicación y sobre todo entendiendo que ser alcalde no significa estar sentado en una oficina, sino realmente estar recorriendo el territorio y conociendo los problemas. Me parece que en ese sentido el plan, que tiene una serie de medidas interesantes y creo que bastante bien priorizadas, necesitaba un engranaje donde se le diga a la población cuál es la forma en que se van a lograr estas cosas. Porque ciertamente tampoco el alcalde es un mago o es tata Dios que va a resolver todos los problemas. Aquí es una labor colaborativa donde el alcalde facilita, la corporación ayuda, pero la población no solo toma control de sus propios proyectos y de los recursos, pero también tiene que poner otro tipo de apoyo que va desde poder contribuir con trabajo, poder contribuir en especie,
a preocuparse por las mejoras que luego se le entregan a la población. Yo creo que es un proceso de aprendizaje que yo, donde lo he visto que se practica, genera buenos resultados porque hacemos de manera conjunta, pero también somos responsables de manera conjunta. No es hago la cancha y me olvido de ella. Correcto. Sino yo como población, nosotros organizamos la liga, nosotros pintamos la cancha. Yo siento que eso es una cuestión muy importante que se pierde generalmente porque la gente cree que solo es de recibir, pero en realidad también hay que dar. Pero para eso uno tiene que tener mecanismos como estos mecanismos de gestión municipal donde se establece previamente cómo lo voy a hacer. Y si eso es un compromiso, que son los compromisos que no escuchamos en la gran campaña electoral guatemalteca, creo que quienes voten tienen una especie de contrato respecto al cual pedir cuentas. Correcto. Entonces creo que es arriesgado hacerlo desde la perspectiva del compromiso, pero si yo fuera votante de Fraijanes, pues yo me sentiría bastante empoderado con una propuesta de este tipo. Sí, porque al final es el mecanismo, digamos, la población espera de los candidatos más que un volante donde está su cara, el de un diputado, el de un presidenciable, y que diga solo vota, sino el vecino debe saber por qué va a elegir a esa persona, cuál es la perspectiva de desarrollo que tiene en conjunto con un equipo. Quiero retomar el tema que mencionaste de que las personas necesitan ese mecanismo para participar. Y miran, nuestro municipio tiene gente que si algo tiene es que le gusta participar. Y eso se ve reflejado desde la forma de la participación política. Fraijanes tiene en promedio el 75% que votan en cada elección. Está muy por encima de la media nacional, que muchísimo. Si te das cuenta, estará por ahí en un 60%, muy, muy poco logrado. Sí, y acá es un porcentaje bien alto. Y eso se refleja en muchas problemáticas que pasan acá. El vecino termina tomando acción cuando le corresponde a la municipalidad ser mucho más eficiente en la gestión para que el vecino pueda, digamos, superar ese problema que tiene. Y un poquito tomando en cuenta lo que mencionabas de esos mecanismos tecnológicos para acercar a la población, nosotros vamos a implementar el desarrollo de un gobierno digital. Un gobierno digital es aquel que hace más fáciles los procesos, los trámites que a veces te obligan. Por ejemplo, ahorita, si sos de la parte residenciales, tenés que ir a pagar un centro comercial tu UCI cuando no debería ser así. Existe un sistema que es súper engorroso. Mucha gente que a veces quiere pagar su UCI y cuando llega le dice, mire, le hizo falta este documento. Entonces, si no trae este documento, no le puedo cobrar, cuando la municipalidad es la más interesada en recaudar para poder cumplir con esos compromisos. Imagínate, a estas alturas, no darle trámite a un pago solo porque no tiene un documento, el DPI, el boleto de ornato, un documento que ya deberías de tener digitalizado. Me parece que no es la ruta de desarrollo y no es lo que el vecino espera. No, yo creo que aquí hay una cuestión importante. Totalmente de acuerdo que el gobierno digital es el camino a seguir, pero tampoco es de prometerle a la población que mañana vamos a estar todos conectados. Correcto. Porque eso sería mentir también. Pero sí facilitarle al contribuyente y al ciudadano cumplir con sus obligaciones. En un par de municipios que están al sur de yo he tenido realmente pesadillas. Un terreno que lo tuve que vender porque me hacían ir a ese municipio a hacer trámites cada 2 veces por semana porque no lo resolvían. Entonces, solamente quien vive ahí puede estar metido en la municipalidad haciendo cola y trayendo la fotocopia y el recibo. Entonces, creo que hay que entender que con las ventajas tecnológicas que tenemos no necesitamos salir de casa. Cuestión que también ayuda porque la propia dinámica de la cabecera municipal tampoco es para que la estén visitando todo el mundo, para hacer muchas veces trámites innecesarios. Y otra vez lo que diría es que la transición hacia un gobierno digital es importante con una valoración previa de realmente cuáles son aquellos trámites que son verdaderamente necesarios y hacer una priorización donde cuestiones que no se necesitan tirarlas a la basura. Yo te diría que es momento de devolverle tener confianza en el ciudadano. Y eso es como el gran motor para luego digitalizar, porque digitalizar los enredos en papel tampoco tiene mucho sentido, pero considero, en función a lo que he visto, es que teniendo claras las prioridades también uno puede saber qué requisitos de verdad son importantes y cuáles no. Y otra cuestión que en la medida que todo esto se digitaliza también,
es mucho más fácil eliminar toda esa discreción que a veces uno tiene con personas que no quieren poner la firma simplemente porque tienen el poder de hacerlo. Si es electrónico, se van llenando los requisitos y va pasando. Correcto. Y sobre todo en un municipio como Fraijanes, que tiene esta dualidad de una parte residencial, urbana, de gente que me imagino que es muy ocupada y sale a trabajar, y de una ruralidad. Entonces estamos en dos mundos donde nadie tiene tiempo para estar dedicándole a eso. Entonces a mí me parece que se ve en la dirección correcta. No es tan rápido de hacer, pero creo que es importante como compromiso tenerlo. Sí, y mira, la mayoría de personas al final del día es lo que necesitan de la municipalidad es que agilicen esos procesos. No todos tienen el tiempo de llegar un martes, un miércoles a mediodía, en la mañana, porque todos trabajan y fines de semana pues no te va a atender la MUNI. Entonces creo que es una oportunidad que se está perdiendo, no solo en el tema de facilitar los procesos a los vecinos, sino también de tener más recursos. Yo he escuchado de boca a las personas, me pasó hace un par de días y me dice, mira, cuando llegué resolví ese problema. Yo llegué, debía 2 años, y llegué y dije, bueno, hoy voy a pagar. Y se acerca y le dice, miren, si no me trae este documento, no le puedo cobrar. Imagínate, o sea, a eso nos enfrentamos hoy en día. Y existe también esa parte que mencionas de la priorización de qué es lo importante para el vecino y reconocer una brecha digital. Por eso hacer esas promesas de, miren, en 24 horas vamos a estar conectados todos. Hay que reconocer que hay una población, por ejemplo, las personas mayores que no tienen acceso a esa tecnología, o les es difícil. Para eso también debe haber una parte de educación digital para que los vecinos se vayan, digamos, haciendo más propio este tipo de gestiones. Creo que es la ruta. Y en la parte donde mencionaba sobre la discrecionalidad en la toma de decisiones, yo he escuchado muchas propuestas cuando les preguntan, miren, ¿cómo van a hacer para resolver el problema de la corrupción en la administración pública municipal? Y cuando escuché las propuestas, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional también es, miren, vamos a escoger a los mejores. Pero yo siempre lo he dicho, no basta tener a los mejores si no hay una forma de cómo los medís. Para nosotros es fundamental el tema de la corrupción, que ha sido un problema que aqueja a nuestro municipio y que ya ha llevado muchos años. Esa discrecionalidad del funcionario público, cómo toma las decisiones, quién las autoriza y cómo el vecino al final termina recibiendo esa información. Llegan, mira, te parecería absurdo el tipo de gestiones que pueden tomar 1, 2 años. Por ejemplo, la municipalidad puede autorizar cierta cantidad, por ejemplo, de tala de árboles en una residencia, por un árbol que se va a caer o pone en peligro una vivienda. Y me dice una persona, mira, Daniel, yo metí una gestión hace 2 años para un palo que ya es, digamos, ya son puros chiribiscos. ¿Puedes creer que no le han dado trámite y gestión? Entonces, yo creo que la parte del gobierno digital, la parte de modernizar la gestión pública es definir con claridad los procesos. No basta solo con el manual de puestos y funciones, sino definir los procesos. Para este tipo de trámite, en promedio te vas a llevar 2 días, 1 semana, 1 mes. ¿Cuál va a ser ese procedimiento? Pero para poner un compromiso de forma, de hecho, para dejarlo en manifiesto, para mí es muy importante tener certificaciones internacionales. Eso empieza desde el consejo, que es el máximo órgano del municipio, y definir ahí cuál va a ser nuestra prioridad y cómo vamos a resolver el problema de la corrupción. Quiero contarte de manera breve que nosotros tuvimos la oportunidad de participar con parte del equipo que nos apoya acá en Fraijanes en un desafío GT. Esta fue una convocatoria que hizo el Ministerio de Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos pedían a los participantes que presentáramos una solución para hacer más transparentes las compras públicas. Y nosotros desarrollamos dos soluciones digitales. La primera era una herramienta que lo que hacía era que analizaba los datos que tenía de Guatecompras y hacía valoraciones de sobreprecios para generar alertas a lo interno. Entonces, hoy comprabas, por decirte, un libro o un folleto que te puede costar 5 quetzales en promedio y que después miras que lo están comprando a 35, que es mucho lo que pasa en Fraijanes, los sobreprecios de los productos. Entonces, eso ayudaba a medir hacia lo interno esos niveles, digamos, de corrupción, y hacia lo externo le permitía al vecino o al usuario
conocer cómo era la dinámica de las compras, quién tomaba las decisiones. Entonces, quiero platicarte de este Pero solo permitime, esa aplicación se la hubieran dejado al Ministerio de Finanzas de una vez para que la implementaran. Porque... De hecho, nosotros entregamos, digamos, todo como el know-how de lo que hicimos, cómo lo hicimos, el código, porque se desarrolló un código. Y en ese proyecto participaron varios equipos, si no soy mal, de Costa Rica, de Chile, habían equipos nacionales. De hecho, la UNIS también ganó con una solución de esas. Entonces fuimos nosotros, la UNIS y otro equipo, no recuerdo si era nacional. No, interesantísimo, es que así es como se combate la corrupción precisamente. O sea, si tenemos información, porque la tenemos, y si tenemos formas de analizar la información, no estamos obligados a tomar decisiones con los ojos vendados, porque muchas veces se toman decisiones, digamos que no son ligadas con corrupción, pero son derivadas de la ignorancia. Pero en ese, digamos, mundo gris entre ignorancia, desconocimiento y malas intenciones es donde precisamente la corrupción tiene ese impacto negativo. Sí, yo considero crucial, digamos, a mí, no siendo vecino de Fraijanes, me preocupa un poco la visión de una corporación municipal, porque si consideramos que Fraijanes es un municipio satélite de Guatemala, con una población urbana y un territorio urbano importante, pero también rural, pero no vemos más allá el potencial que tiene este territorio. Correcto. No vamos a tomar las decisiones que necesita Fraijanes de aquí a 15, 20, 25 años. Entonces, en ese sentido, Fraijanes necesita una corporación municipal para los próximos, que esté pensando en los próximos 50 años. No es hay que resolver los problemas cotidianos, pero si uno piensa hacia dónde se va a mover este desarrollo de la carretera El Salvador y la ciudad de Guatemala, Fraijanes es territorio con un potencial grandísimo, y ahí es donde uno tiene que combinar lo que ustedes hacen del preguntarle a quienes ya están, pero también de alguna manera pensar en los que van a venir. Correcto. Cómo se generan todas estas soluciones para problemas que hoy no existen, pero que van a surgir cuando esté más poblado. Y creo que en ese sentido digitalizar certificaciones, sistemas de cumplimiento, yo creo que es el camino para seguir adelante. Debo decir que no es un camino fácil, porque esto implica compromisos, implica trabajo. Digamos, yo creo que habrán otros políticos en otros lugares que pensarán que para qué se van a meter todo eso, que solo es amarrarse uno las manos y hacerlo más difícil, pero digamos, es el camino. A mí me parece que el camino correcto para crear capacidades que luego permitan hacer cosas más grandes. Correcto. Y esa modernización de la gestión municipal debe ir acompañado, por supuesto, del personal, del funcionario municipal, que esas transformaciones no se dan si de alguna forma no hay una visión integral de quienes ejecutan estas medidas. Para nosotros, para terminar este segmento, es que nosotros tenemos un programa de capacitación. Queremos que todas las personas que trabajan en la municipalidad tengan la oportunidad de seguir capacitándose, de seguir estudiando, porque te voy a contar qué es lo que pasa cuando un vecino llega a la municipalidad. Se acerca a servicios públicos y lo que necesita es que le arreglen, por ejemplo, un tubo que se pasó volando un camión, o que necesita un tipo de ayuda y que tiene una dirección específica. Y lo que hacen es tener que esperar al alcalde, sacar una cita para que los atienda la siguiente semana, porque el personal administrativo o quienes toman las decisiones no son capaces de ejecutar ese requerimiento. Entonces, el personal debe estar capacitado para poder darle respuesta al vecino de forma pronta y cumplida, porque para eso se les paga. Entonces, todo esto va a ser posible en la medida que los vecinos, que el gobierno, que los funcionarios municipales entiendan esa visión de desarrollo. Nosotros siempre lo hemos dicho, lo que nosotros queremos es tener una oportunidad para hacer de Fraijanes un municipio modelo. ¿Cómo se empieza? Desde las bases, desde la estructura. ¿Va a ser complicado? Sí, yo constantemente me pregunto qué hago acá, pero es un tema que me apasiona. Y si ustedes, vecinos, pueden ver estas ojeras es porque aquí no descansamos. Y lo único que yo les estoy pidiendo es una oportunidad para poder trabajar. Me gusta trabajar, ya les he contado mi historia de mi experiencia laboral, pero Hugo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tus apreciaciones. Esperamos tenerte en un próximo episodio de este podcast con valor. Creo que tu experiencia, tu visión de lo que se ha implementado en Guatemala, de lo que funciona y no ha funcionado, es muy valiosa para nosotros. No, yo realmente felicitarte y reconocer
el valor que tiene poner en un plan de gobierno un capítulo dedicado a gestión, porque eso es la gran historia olvidada en todas las promesas políticas de Guatemala. Dígame cómo lo va a hacer. No, promesas cualquiera las hace. Comprometerse en un cómo implica de cierta manera trazar un camino que luego de no cumplirse el fracaso está seguro. Por supuesto. Gracias. Así que vecinos, muchas gracias por estar al pendiente. Los esperamos en una próxima edición de este Podcast con Valor.